Bien, entonces está compuesto por líneas horizontales y verticales y esas son llamadas componentes de un vector. Bien, vamos a tratar de dejar los componentes de un vector en Y, en azul, en rojo y en verde las que pertenecen a X, ¿de acuerdo? Bien, usualmente decimos que son proyecciones, algo similar a decir las sombras, ¿sí? Entonces ustedes imagínense que hay una luz acá, ¿sí? Una lamparita que le está dando luz. Entonces, digamos que esta es una pared. ¿Qué es lo que proyectará? Bien, una línea como esta, ¿de acuerdo? Una línea similar a esa. Entonces, ¿será que la flecha va para abajo o para arriba? Bien, si está apuntando hacia arriba, entonces la flecha también en proyección en Y, digamos, debería ir hacia arriba. ¿Sí? Bien, ahora ¿qué pasa si nosotros, de casualidad, ahora tenemos que hay una luz, una lamparita aquí, ¿sí? Que está proyectando hacia abajo. Entonces vamos a ver que la sombra que proyecta ese vector azul es esta verde que ustedes encuentran acá. ¿Sí? Es esa que está ahí. Bien, ahora ya no tendríamos que estar imaginando este tipo de cosas. Entonces a eso nos referimos con que son las sombras de los vectores. ¿Sí? Esa sería en X y esta sería en Y. Solo voy a borrar esas anotaciones que alguien sin querer hizo. Ahí está. Bien, entonces, ahora el problema está en que, por ejemplo, nosotros nos dan esto, ¿sí? Nos dan una fuerza de este vector, ¿sí? Y lo que nos dicen es que encontremos ahora f y x, ¿sí? Bien, ¿cómo realizamos esto? Bien, para empezar, tenemos a y, ¿sí? Y nosotros le ponemos f, y a este también le ponemos f. Le ponemos f de y f con x, ¿sí? Ahora, ¿por qué se les pone así? Bien, imaginemos que tenemos otro vector, ¿sí? Por ejemplo, este que está aquí, ¿sí? Y nosotros en la proyección en Y es esta, ¿sí? Y la proyección en X sería esta, ¿sí? Pero nos dicen que este vector se llama dog, digamos, dog. ¿Cómo le pondríamos entonces a este? Le pondríamos siempre dog, porque es de este vector, pero le pondríamos Y. Y a este otro, ¿cómo le pondríamos entonces? Dog también, pero con una X, ¿sí? Bien, ahora ¿por qué hacemos este tipo de cosas? Lo voy a dejar un poquito más a la derecha. Lo que pasa es de que cuando nosotros tenemos algo como esto, por ejemplo, les voy a mostrar. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros tenemos un vector que apunta hacia allá. Tenemos otro vector que apunta hacia acá, por ejemplo. Y tenemos un último vector que apunta hacia acá. ¿Sí? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, bien, entonces la proyección en Y, bueno, primero tendremos que ponerle nombre, ¿sí? Este sería A, por ejemplo, este sería B y este se llamaría C. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de cuál es cada vector? Sus componentes. Bien, este es de A. Entonces le ponemos A y una Y pequeña. Este otro vector que encontramos aquí chiquitito, ¿de dónde es? Es de A, pero es en X, ¿sí? Igual hacemos lo mismo acá. Si por ejemplo tenemos este, ¿cómo se llamaría? Se llamaría C, pero de Y, ¿verdad? Y si vemos por ejemplo la proyección que se hace acá, ¿cómo se llamaría? Se llamaría C, pero en X, porque son las sombras que le pertenecen a C. Ahora, si yo vengo por ejemplo y coloco esto de acá,
Eso se llamaría X, ¿verdad? Se llamaría X. ¿Sí? Pero le hace falta una letra. ¿Cuál sería? B, ¿verdad? Y ahora alguien que me responda, si yo coloco esto de acá, eso de acá es B, pero le hace falta algo. ¿Qué le hace falta? Y, no. Sí, exacto, Y. ¿Le hace falta? Y. Y ahí estaríamos, ¿verdad? Entonces, por eso es que le vamos a llamar de esa forma a esos vectores, ¿sí? X y Y con base en el nombre original del vector. Esto está demasiado complejo, entonces, pero solo es para que lo vean, ¿sí? Lo vamos a recordar más adelante, tal vez. Por el momento, quédense con la idea esta, ¿sí? Con la de Dog está bien. Bien. Dice, vamos a ver esta que está acá, ¿sí? Vamos a mover el de Dog. Y vamos a ver el ejemplo que nos dicen acá. ¿Cuáles son los componentes X y Y de una fuerza de 200 libras en un ángulo de 60 grados? Bien. Solución. Se dibuja un diagrama colocando el origen del vector con 200 libras en el centro de los ejes X y Y. Bien, ¿será que es necesario que que coloquemos un diagrama así? No, porque solo vamos a utilizar este espacio, ¿sí? Entonces no habría problema. Bien, entonces estaría bien que utilizáramos solo una parte como esta. ¿Sí? Con eso nos bastaría. Ahora, vean pues, si ustedes saben que un ángulo recto tiene 90 grados, ¿sí? Tiene 90 grados. Ustedes saben que la mitad cabal por acá, ¿cuánto sería? 45, ¿verdad? Sería 45 grados. Ahora, si nos dicen 60 grados, tal vez es un poquito más para acá, ¿sí? 60 grados. Entonces ya tenemos una idea, más o menos, de cómo colocar esos 60 grados y hacia dónde iría la línea. Sí, iría más o menos por acá. Bien, entonces no perdamos en nuestra mente la idea hacia dónde iría. Sí, iría más o menos por acá, ¿verdad? Ahí estaría bien. Tendríamos entonces 60 grados. Bien, ustedes saben entonces que hay una proyección en Y, ¿sí? Que sería esta, ¿verdad? Sería esta, ¿verdad? Movámosla un poquito. Sería un poco eso. Si le quitamos la cuadrícula, tal vez. Sigue sin ser parejo. Corramos esto un poquito. Sí, Ashley, dígame. ¿Ahí los cuadritos también equivalen a 1 centímetro o no? No, aquí No. no equivalen a nada. De hecho, por eso es de que se recuerdan de que en el primer bloque hicimos bastantes ejercicios de triángulos. Después de que vimos el análisis gráfico. Ajá. Entonces, hicimos bastantes ejercicios de triángulos porque ahora los vamos a determinar por medio de números, por medio de matemáticas, sin necesidad de estar midiendo ahora con la regla. ¿Sí? Gracias. Ajá. Vaya. Entonces, tenemos esto y tenemos esta otra proyección. ¿Sí? Entonces, ahora, ya que tenemos un poquito más claro qué es lo que nos están pidiendo, ¿qué es lo que nos están pidiendo entonces? Nos están pidiendo f de x, que es esta, y fy, que es esta. Porque esta es una f que vale 200 libras. ¿Sí? Bien, entonces nos dicen, para x, ¿cómo sería para x?
Bien, tenemos esto entonces, ¿sí? El ángulo. Y vamos a recordar una cosita, ¿sí? Vamos a recordar. ¿Qué es lo que vamos a recordar? Que, vamos a ver, el coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente dividido, ¿qué es? La hipotenusa, ¿se recuerdan, verdad? ¿Y el otro cuál era? Seno del ángulo igual al cateto opuesto dividido, ¿qué cosa? La hipotenusa, ¿verdad? Bien, esto nos va a servir bastante. Vamos a dejar aquí como pegadito, ¿verdad? Bien, entonces, acá nos están diciendo, para X, como está adyacente a 60 grados, entonces, ¿qué es lo que debemos de utilizar? ¿Seno o coseno? Porque si se dan cuenta, aquí aparece que el 60 está acá. ¿Qué tiene a su adyacente? El X, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Adyacente, porque X está adyacente al ángulo, ¿sí? No está al lado contrario. Si estuviera al lado contrario sería Y. Pero como está a la par, ¿sí? Aquí a la par, es el cateto adyacente. Vaya, entonces vamos a utilizar el número 1. Bien, ¿qué es lo que hacemos? Vaya. Empezamos con coseno. Hoy no me salió bien eso. Coseno, ¿sí? ¿De cuánto es? De 60 grados, porque es el único grado que nos dan. Igual a f de x, que no sabemos cuánto mide, y es lo que queremos encontrar, dividido dentro de cuánto? De la hipotenusa. ¿Cuánto mide la hipotenusa? 200 libras, ¿verdad? Ahí está claro, 200. Entonces solo colocamos 200. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Bien, lo que sucede aquí es que vamos a agarrar el 200 y lo vamos a multiplicar con el coseno de 60, ¿sí? Entonces nos va a salir 200, ¿sí? Lo ponemos entre paréntesis, multiplicado por el coseno de 60 grados, nos va a dar f de x. Otra vez, ¿cuánto nos daría 200 por el coseno de 60? Aquí nos dice la respuesta, ¿verdad? 100 libras. Entonces, 100 libras es igual a f de x. ¿Sí? Se me olvidó colocarle esto. 100 libras. Y así es como nosotros encontraríamos cuánto vale x. ¿Cuánto vale x entonces? Solo lo agregamos. Sería 100 libras. Lo que tienen que hacer ustedes es obviamente en una calculadora científica o en algún sitio web como Wolfram Alpha o en la calculadora de su teléfono, pueden revisar cuánto es el coseno de 60, ¿sí? Entonces, usualmente les va a dar un medio, ¿sí? Y ese un medio lo van a multiplicar por 200 y les va a salir las 100 libras, ¿sí? ¿Hay alguna duda hasta el momento? Bien, veamos si nos da tiempo todavía de continuar el de Y.
Sí, sí nos da tiempo. Bien. Veamos el de Y entonces. Vamos a copiar el triángulo porque si no estaríamos subiendo y bajando a cada rato. Sí, ya tenemos este triángulo. Vamos a colocar aquí un ladito. Ahí estamos. Bien. Vamos a bajarlo un poco. Vamos a bajar un poquito esto. Para que encaje mejor esto. Ahí estamos. Bien. Entonces tenemos que para Y vamos a recordar que, bueno, eso también corramos un poquito para abajo para que nos sirva para los dos. ¿Sí? Ahí estamos. Entonces recordar, ¿qué es lo que nos va a servir entonces con Y? El número 2, ¿verdad? Que sería el seno. ¿Por qué? Porque Y está justamente contrario al ángulo. Y recordemos que es el cateto entonces opuesto. ¿Y quién es el cateto opuesto? Y. Entonces hagámoslo así como debe ser. ¿Sí? Entonces dice, seno del ángulo. ¿Cuánto es el seno del ángulo? Es 60, ¿verdad? Es igual al cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto al ángulo? F de Y, ¿verdad? F de Y. Todo eso dividido dentro de la hipotenusa. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? 200, ¿verdad? Nos habían dicho que 200. Entonces continuamos. Bye. Lo mismo que en el otro, ¿sí? Copiamos. Uy. Y decimos entonces que el 200 pasa a multiplicar al otro lado, ¿sí? Entonces así es como vamos a obtener 200, ¿sí? Multiplicado por el seno de 60. Y eso nos va a dar f de y, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar entonces 200 por el seno de 60 y nos va a dar 173, como aparece ahí en el ejemplo, coma 2 o punto como usted le guste, ¿verdad? Libras es igual a f de y. Entonces ya conseguimos este, ¿sí? Lo anotamos. F de y es igual entonces ¿a cuánto? 173,2 libras, ¿verdad? Y así es como estaríamos realizando los componentes de ambos, ¿sí? Y ahí terminaría el ejercicio. Por último dice, generalmente podemos decir que las componentes x y y de un vector en términos de su magnitud f y su dirección a serían, y aquí aparece, ¿verdad? F de x, f por el coseno del ángulo, y f y es igual a f por el seno del ángulo. ¿Sí? Tiene una forma mucho más fácil de recordar. Y que incluso podríamos programarlo, ¿sí? Para saber si está bien o no. Y de todas formas yo les voy a decir en la siguiente clase cómo es que lo vamos a hacer, ¿sí? ¿Hay alguna duda hasta el momento? Sí, claro, tendríamos que hacer más ejemplos, vamos a hacer más. Y de hecho, tendríamos que hacer un pequeño programita que nos resuelva esto para saber si los ejemplos que estamos haciendo están bien. Porque acá me preguntan si vamos a hacer más ejemplos. Sí, tendríamos que hacer más y vamos a tener que hacer ejercicios, ¿sí?
Entonces vamos a hacer un ejemplo más, unos dos, o sea, una clase con unos dos, tres ejemplos más. Y después vamos a hacer ejercicios. ¿Sí? Si para la mayoría no queda claro del todo, vamos a continuar en ello. Si para la mayoría sí quedó claro, entonces vamos a tratar de continuar. ¿Sí? Y que los demás ayuden a los que sí se quedaron un poquito atrás. Recuerden que la mayoría no significa todos, ¿sí? Entonces trate de no quedarse atrás, ¿sí? Hago esto porque yo sé que no podemos quedarnos enciclados en un solo tema y porque sé que quizás a quien más le cueste, tal vez va a ser un abogado, ¿verdad? Entonces técnicamente no estaría necesitando de esto, pero tal vez hay alguien a quien le cueste y entre esos está la mayoría y va a ser tal vez, yo que sé, un licenciado en física y tal vez de curiosidad de esto lo lanza, quién sabe, ¿verdad? Entonces sí vamos a hacer más, ¿sí? Por el momento, hasta aquí tenía planeada la clase, ¿sí? No sé si hay alguna duda más. Bueno, voy a detener.